¿Sabías que existe un pueblo del que nadie quiere hablar? Un lugar que no aparece en los mapas modernos ni en los registros oficiales. Un lugar donde la vida transcurría con normalidad, hasta que una noche algo llegó desde el bosque y se llevó a todos sin dejar rastro. Todo comenzó con un sonido, un ruido tan bajo que al principio apenas podía escucharse, una vibración sutil que hacía temblar las ventanas como si algo enorme se estuviera moviendo muy profundo, bajo la tierra. Los habitantes lo ignoraron al principio. Claro, pensaron que era solo un fenómeno natural, quizá un pequeño sismo sin importancia. Pero luego comenzaron las sombras. Las personas que caminaban solas al anochecer, de regreso a sus casas, contaban haber visto figuras altas y delgadas detrás de los árboles. Figuras que no tenían una forma humana definida. Figuras que parecían estirarse, retorcerse, como si flotaran en lugar de caminar. Nadie podía describirlas con claridad, porque cada vez que alguien intentaba mirarlas fijamente, sus ojos comenzaban a arder, la visión se nublaba y un dolor punzante aparecía detrás de los párpados. Una niña fue la primera en desaparecer. Su madre relató después, con la voz quebrada, que la escuchó gritar su nombre desde el patio trasero. Cuando salió corriendo, vio la puerta de la cerca abierta de par en par. En el barro húmedo había pequeñas huellas marcadas. Las huellas se dirigían hacia el bosque, pero lo extraño, lo que helaba la sangre, es que no eran las huellas de un niño. Eran huellas enormes, profundas, como si una criatura gigantesca y pesada hubiera caminado de puntillas. La policía fue llamada, por supuesto, pero ninguna patrulla quiso entrar al bosque durante la noche. Desde la carretera podían escucharse susurros, un murmullo inquietante que parecía venir de todas partes a la vez, como si alguien hablara en un idioma desconocido, antiguo, olvidado. Un sonido que pareció crecer en intensidad con cada minuto que pasaba. Los días siguientes fueron peores. Los animales del pueblo comenzaron a huir. Los perros aullaban sin cesar, mirando a un punto fijo en el cielo nocturno. Las luces de las casas parpadeaban y se apagaban sin motivo. Los relojes, de repente, se detenían todos a la misma hora, las 3:19 de la madrugada. Los habitantes estaban aterrados, pero nadie quería abandonar sus hogares. ¿A dónde irían? ¿Qué dirían? Nadie les creería, hasta que llegó la última noche. El cielo se oscureció antes de tiempo, mucho antes del atardecer. No por nubes de tormenta, sino por una sombra inmensa, tangible, que cubrió todo el horizonte como un manto. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el pueblo. Y luego comenzó el temblor de nuevo. Esta vez no era sutil. Los vidrios vibraban hasta estallar, las paredes crujían y se agrietaban. Los árboles del bosque se doblaban y retorcían como si fueran de papel. Un joven, que logró sobrevivir lo suficiente para contar la historia antes de desaparecer también, describió el horror de esa noche. Dijo que vio cómo del bosque salían columnas de luz, pero no eran luces que iluminaran. Eran columnas de luz negra, vacíos absolutos abiertos en la nada. De esas columnas salieron las mismas figuras que habían visto días antes. Altas, silenciosas, sin rostro. Cada vez que una de ellas tocaba a una persona, ésta caía al suelo sin moverse, los ojos abiertos, vacíos, como si le hubieran arrebatado el alma en un instante. El joven corrió hacia su casa, desesperado, pero cuando entró, vio a su familia completamente paralizada, de pie, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Sus ojos estaban completamente blancos. Él intentó sacarlos de allí, gritó sus nombres, los sacudió, pero ninguno reaccionó. Solo repetían la misma frase una y otra vez, en un coro monótono y espeluznante. «Ya vienen, ya vienen, ya vienen». Aterrorizado, huyó hacia las montañas. Mientras corría, escuchaba los gritos de sus vecinos. Escuchaba pasos pesados detrás de él, pero no eran pasos humanos, y escuchaba cómo algo enorme respiraba muy, muy cerca. Cuando por fin llegó a la cima de una colina y se atrevió a mirar hacia abajo, vio algo que lo dejó sin palabras, sin aliento.
El pueblo entero se estaba hundiendo lentamente en la tierra, como si una boca gigantesca y oscura lo estuviera tragando. Las casas se doblaban sobre sí mismas, las calles se rompían y desaparecían en la oscuridad, y las sombras, esas figuras altas y sin rostro, caminaban alrededor del perímetro como si estuvieran vigilando que nadie escapara, supervisando la desaparición de todo un pueblo. Horas después, cuando el sol finalmente salió, decidió regresar. Quizá alguien más había sobrevivido. Quizá todo había sido una alucinación, una pesadilla causada por el miedo colectivo. Pero cuando llegó al sitio exacto donde debía estar su hogar, solo encontró un campo vacío. No había casas, ni caminos, ni restos de ningún tipo. Solo un terreno perfectamente liso, cubierto de hierba nueva, como si el pueblo jamás hubiera existido. El joven, en estado de shock, contó todo a las autoridades de la ciudad más cercana. La policía investigó durante días, con escepticismo al principio, pero luego con una creciente inquietud. No encontraron nada, ni un solo objeto, ni un pedazo de madera, ni una huella. Era como si una mano invisible hubiera borrado toda evidencia de que allí, alguna vez, hubo vida. Poco después, el joven también desapareció. En su habitación de hotel, encontraron una sola frase escrita en la pared con un trozo de carbón. Ellos dijeron que volverían por mí. Desde entonces, se dice que en ciertas noches, cuando la luna está oculta y el viento sopla frío desde las montañas, se puede escuchar nuevamente ese temblor profundo. Y quienes lo escuchan aseguran que sienten cómo algo gigantesco y antiguo se mueve bajo sus pies, como si estuviera buscando pacientemente su próximo pueblo. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides seguirme para más relatos como este.